Uh-huh. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Conforme a lo dispuesto por los artículos 43, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 28 del Estatuto Orgánico de la CCEA, así como 10, 13 y 14 de los lineamientos de sesiones del Comité de Transparencia, voy a solicitar atentamente al secretario de Actas tenga bien pasar lista de asistencia con el objetivo de verificar la asistencia del quórum legal. En cumplimiento de la instrucción del presidente, procede a pasar lista de asistencia. Presidente, licenciado Claudio Julián Pariset Castorena. Presente. Secretario, licenciado Jesús Armando Vilches Venegas. Presente. Integrante, contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo. Presente. Se da cuenta de que existe el quórum para iniciar con los trabajos de la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la 8ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que acto seguido someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. En primer lugar, análisis y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 1 de abril del 2020. Segundo, análisis y en su caso aprobación del acuerdo que contiene la evaluación de impacto de protección de datos personales del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de la plataforma digital estatal. En tercer lugar, análisis y en su caso aprobación del acuerdo por el que se reforma el artículo 14 de los lineamientos de sesiones del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva. Punto número 4, análisis y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la clasificación de información con carácter de confidencialidad para la elaboración de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, así como de los servidores públicos de la CCEA presentadas durante el segundo trimestre del 2020 y de las cuales se cuenta con autorización para publicarse. Punto número 5, análisis y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la clasificación de la información con carácter de confidencialidad para elaborar la versión pública del contrato de servicios profesionales independientes celebrado por la CCEA y licenciado Eduardo Cervantes Soria durante el segundo trimestre del 2020. Punto número 6, análisis y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba el índice de expedientes clasificados como reservados del primer semestre de 2020 de la CCEA y punto número 7, clausura de los trabajos de la sesión. Integrantes del Comité de Transparencia, sírvanse manifestar si aprueban el orden del día para esta sesión, por lo que voy a solicitar al secretario de cuenta esta presidencia del resultado de la votación. Con el permiso de la presidencia, solicito a los presentes se sirvan manifestar mediante votación económica si aprueban el orden del día para esta sesión. Levante la mano quien está a favor. Informo a la presidencia que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Muchas gracias. Para el desahogo del primer punto del orden del día, someto a su consideración bueno, en este caso voy a solicitar por las últimas modificaciones que recibió el acta de la sesión celebrada el día 1 de abril del año 2020. Voy a solicitar a la Secretaría que diera lectura al contenido de la misma para proceder a continuación a su análisis y en su caso votación. Muy bien. Dice: acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia celebrada el miércoles 1 de abril del 2020. En la ciudad capital de Aguascalientes del estado con el mismo nombre, siendo las 11:15 del día y fecha señalados, reunidos en las oficinas ubicadas en el piso número 4 del edificio Londres, ubicado en Avenida de las Américas número 1622, sede de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el licenciado Claudio Julián Pariset Castorena, director general de Vinculación y Políticas Públicas, en calidad de presidente del comité, el maestro Jesús Armando Vilches Venegas, jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en calidad de secretario de Actas del comité, y la contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo, autoridad auditora del órgano interno de control. En calidad de integrantes se reunieron en sesión y al existir quórum legal se sometió a consideración de los presentes y se aprobó por unanimidad el siguiente orden del día. El análisis, en su caso aprobación del acta de sesión celebrado el día 10 de marzo del 2020. Asuntos en cartera. Análisis, en su caso aprobación del acuerdo que autoriza el Programa Anual de Capacitación 2020 en materia de transparencia y protección de datos personales de la CCEA. Análisis, en su caso aprobación del acuerdo que aprueba la clasificación de información de carácter confidencial para la elaboración de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la CCEA presentadas en el primer trimestre del 2020. Análisis y en su caso aprobación del acuerdo
por el que se aprueba la clasificación de información con carácter de confidencial para la elaboración de versiones públicas de los contratos celebrados por la propia CCA durante el primer trimestre del 2020, asuntos generales, clausura de los trabajos de la sesión. En virtud de lo cual, la sesión se desarrolló al tenor siguiente. 1. Acta de sesión celebrada el 10 de marzo del 2020. En desarrollo del primer punto del orden del día, se puso a consideración de los integrantes del comité el acta de la sesión celebrada el 10 de marzo del 2020, misma que fue aprobada por unanimidad, con la que se emitió el acuerdo AC-CCA-CT, diagonal 01, diagonal 04, diagonal 2020.01, por lo que se procede a dar la publicidad correspondiente. 2. Asuntos en cartera. En este apartado, el secretario informó que no existen asuntos pendientes por informar, por lo que se tuvo por desarrollado el asunto AC-CCA-CT, diagonal 01, diagonal 04, diagonal 2020.02, sin que derive acuerdo, ya que por su naturaleza no se sujeta a votación. 3. Acuerdo que autoriza el programa de capacitación 2020 en materia de transparencia y protección de datos. En desarrollo del tercer punto del orden del día, el suscrito el maestro Jesús Armando Vilches Venegas, en calidad de responsable de la unidad de transparencia, puso a consideración de los demás integrantes del comité la propuesta del programa anual de capacitación en materia de transparencia y protección de datos personales, en el cual se incluye la impartición de 2 talleres, uno para el llenado de los formatos de transparencia, el otro en materia de clasificación de la información y elaboración de versiones públicas, así como una plática acerca de datos personales, actividad que estarán a cargo del Departamento de Asuntos Jurídicos y Transparencia, con lo cual se espera abarcar los aspectos más generales y útiles en la práctica de esta entidad en las materias de transparencia y protección de datos personales. Tras estudiar la propuesta de acuerdo, el presidente del comité, el licenciado Claudio Yulén Parizal Castorena, lo encontró conveniente, esperando que estas capacitaciones abonen a mejorar las prácticas en materia de transparencia y protección de datos personales que se han venido desarrollando en la CCA. Agotada la deliberación del tema, se procedió a votar el acuerdo de referencia, obteniéndose el siguiente resultado. Licenciado Claudio Yulén Parizal Castorena, en su calidad de presidente, a favor; maestro Jesús Armando Vilches Venegas, en su calidad de secretario de actas, a favor; y contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo, en su calidad de integrante, a favor. Así fue aprobado por unanimidad el acuerdo AC-CCA-CT, diagonal 01, diagonal 04, diagonal 2020.03. Por el que se autoriza el programa anual de capacitación 2020 en materia de transparencia y protección de datos, y en consecuencia se ordenó darle seguimiento correspondiente para su cumplimiento. 4. El acuerdo que se aprueba la clasificación de información de carácter confidencial para la elaboración de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la CCA presentadas en el primer trimestre del 2020. En desarrollo del cuarto punto del orden del día, el maestro Jesús Armando Vilches Venegas, en calidad de responsable de la unidad de transparencia, informó que en fecha 18 de marzo del 2020, la unidad auditora del órgano interno de control de la CCA, contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo, solicitó que fueran convocados los integrantes del comité con el objetivo de analizar y, en su caso, aprobar la elaboración de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de Caridad García Terán y Cintia Carrillo López, servidoras públicas de la CCA que ingresaron a laborar dentro del primer trimestre del 2020 y otorgaron su autorización en términos de lo previsto en los artículos 70, fracción 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus municipios. La clasificación se realizó sobre los datos personales que contienen las declaraciones patrimoniales y de intereses, por lo que se pone a consideración del comité el presente acuerdo a efecto de que se apruebe la clasificación y se proceda a la elaboración de las versiones públicas correspondientes. Tras el estudio y análisis, los integrantes del comité de transparencia consideraron adecuada la clasificación propuesta, procediendo a votar el acuerdo de referencia, obteniéndose el siguiente resultado. Licenciado Claudio Yulén Parizal Castorena, en su calidad de presidente, a favor; maestro Jesús Armando Vilches Venegas, en su calidad de secretario, a favor; y contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo, en su calidad de integrante, a favor. Así fue aprobado el acuerdo por unanimidad del acuerdo AC-CCA-CT, diagonal 01, diagonal 04, diagonal 2020.04. Por el que se aprueba la clasificación de la información con carácter de confidencial para la elaboración de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de Caridad García Terán y Cintia Carrillo López, servidoras públicas de la CCA que ingresaron a laborar dentro del primer trimestre del 2020, y en consecuencia se ordenó darle el seguimiento correspondiente para su cumplimiento. 5. Acuerdo por el que se aprueba la clasificación de información con carácter confidencial para la elaboración de versiones públicas de los contratos celebrados por la CCA durante el primer trimestre del 2020. En desarrollo del quinto punto del orden del día, el maestro Jesús Armando Vilches Venegas, en su calidad de responsable de la unidad de transparencia de la CCA, informó que en fecha 30 de marzo del 2020,
El director general de Administración de la CCA remitió oficio a la Unidad de Transparencia para efectos de convocar al Comité de Transparencia, con el objetivo de analizar y, en su caso, aprobar la elaboración de las versiones públicas de los siguientes contratos. Contrato de arrendamiento de oficinas de la CCA de 2020, el contrato de arrendamiento de las oficinas del CPC de 2020, el contrato de prestación de servicios de limpieza de 2020, el contrato de adquisición para la publicación de contenido publicitario por Internet y redes sociales 2020, los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios del Dr. Nezahualcóyotl López Flores y del maestro José de Jesús Suárez Mariscal, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios asimilados a salario del licenciado Eduardo Cervantes Soria, los contratos de prestación de servicios profesionales del asesor maestro J. Jesús Medina Olivares y del asistente licenciada Elsa Carolina Guzmán Martínez del Comité de Participación Ciudadana. Lo anterior para efectos de proceder a las elaboraciones públicas de los mismos para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia que se hará a través de los formatos respectivos. La clasificación se realizó sobre los datos personales que contienen los contratos, por lo que se pone a consideración del comité el presente acuerdo a efecto de que se apruebe la clasificación y se proceda a la elaboración de las versiones públicas correspondientes. Tras el estudio y análisis, los integrantes del Comité de Transparencia consideraron adecuada la clasificación propuesta, procediendo a votar el acuerdo de referencia, obteniéndose el siguiente resultado. Licenciado Claudio Yulén Parizal Castorena, en su calidad de presidente a favor; maestro Jesús Armando Vilches Venegas, en su calidad de secretario de actas a favor; y contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo, en su calidad de integrante a favor. Así fue aprobado el acuerdo por unanimidad A, CCA, CT, diagonal 01, diagonal 04, diagonal 2020.05. Por el que se aprueba la clasificación de la información con carácter confidencial para la elaboración de las versiones públicas de los contratos celebrados por la CCA presentados en el primer trimestre del 2020, y en consecuencia se ordenó darle el seguimiento correspondiente para su cumplimiento. 6. Asuntos generales. En el desahogo del sexto punto del orden del día, correspondiente al apartado de asuntos generales, no se registró participación alguna, teniéndose por desahogado el asunto AXCA CT, diagonal 01, diagonal 04, diagonal 2020.06, sin que derive acuerdo, ya que por su naturaleza no se sujeta a votación. Y el punto 7, clausura de los trabajos de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, el licenciado Claudio Yulén Parizal Castorena, presidente del Comité de Transparencia, siendo las 11:50 del día que se actúa, dio por terminada la sesión y, conforme al artículo 30, fracción primera del Estatuto Orgánico de la CCA, el suscrito secretario de actas levanta la presente acta para constancia. Muchas gracias, secretario. Como se habrán podido percatar, a diferencia de del proyecto de acta que recibimos hace unos días, habría un par de adiciones a los acuerdos número 4 y número 5. Se conserva el programa de capacitación, digamos, como se había descrito, pero se amplía la información de los acuerdos 4 y 5, de las versiones públicas, de las declaraciones y de los contratos, para precisar específicamente las declaraciones patrimoniales de quién se están generando versión pública, o se está generando versión pública de específicamente qué contratos. Se amplía un poco la información de esos acuerdos. Sería la diferencia con la propuesta que recibimos inicialmente con la notificación, y pues a partir de esta lectura, ya que cuentan ustedes con el conocimiento del contenido del acta y de esta pequeña modificación que solicitamos, yo les pediría manifestar mediante votación económica si aprueban el contenido de esta acta. Para tal efecto, le pediría nuevamente al secretario de a conocer el resultado de la votación. Sí, integrantes de este Comité de Transparencia, levanta la mano si están de acuerdo con el contenido del acta. Informo que el contenido del acta fue aprobado por unanimidad de los presentes. ¿Es cuánto? Muy bien. Entonces, aprobada el acta de la sesión, póngase a disposición de la ciudadanía en general para su debida consulta pública. Y para el desahogo del segundo punto del orden del día, voy a someter a su consideración el acuerdo que contiene la evaluación de impacto de protección de datos personales del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de la plataforma digital estatal. En este acuerdo, cabe señalar que se están considerando en términos generales una
descripción de lo que la plataforma digital es, una justificación de la necesidad de la propia plataforma digital estatal, un ciclo de vida de los datos personales que obrarán en ella, una evaluación de los riesgos que pudieran correr los datos personales, así como una planeación para atender los posibles riesgos de los datos personales que pudieran ser gestionados por la plataforma digital estatal, y finalmente un análisis del cumplimiento normativo en relación al desarrollo de la plataforma digital estatal. La evaluación de impacto de protección de datos personales fue remitida junto con la notificación, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de nosotros, de los integrantes de este comité de transparencia. Les solicitaría a ustedes manifestar mediante votación económica si autorizan dispensar la lectura del acuerdo o desean que se lea. Señor secretario, le voy a pedir atentamente tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, integrantes del comité de transparencia, solicito a ustedes manifestarse mediante votación económica. Quien esté de acuerdo, levante la mano, por favor. A favor de la dispensa. De la dispensa. Le informo a la presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del acuerdo, me permito preguntar si existieran observaciones o comentarios con respecto al mismo, para lo cual vamos a abrir el registro de participaciones. Voy a solicitar el auxilio del secretario en este punto. Integrantes del comité de transparencia, les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. Licenciado, ¿quiere intervenir? Yo por mi parte creo que no. No hay participación. No habría participaciones. Entonces, dado que no habría deliberación sobre el tema, voy a solicitar a los integrantes de este comité de transparencia manifestar mediante votación nominal si aprueban el contenido del acuerdo sometido a su consideración. Okay. En cumplimiento de la instrucción de la presidencia, procedo a registrar sus votos. Presidente, licenciado Claudio Yulén Parizet Castorena. A favor. Secretario, licenciado Jesús Armando Vilches Venegas. A favor. Integrante, contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo. A favor. Informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo sometido a su consideración, procede a remitirlo al Instituto de Transparencia del Estado para efecto de lo previsto en los acuerdos 74, párrafo primero, 77 y 78 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Ahora, en desahogo del tercer punto del orden del día, someto a su consideración el acuerdo por el que se reforma el artículo 14 de los lineamientos de sesiones del Comité de Transparencia de la CCA. Por tanto, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este comité de transparencia, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si autorizan dispensar su lectura. Señor secretario, por favor, tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, integrantes del comité de transparencia, solicito a ustedes manifestarse mediante votación económica. Levante la mano quien esté a favor. Le informo a la presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. ¿Es cuanto? Muy bien, aprobada la dispensa de la lectura del acuerdo, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios con respecto al mismo, por lo cual vamos a abrir nuevamente el registro de participaciones. Solicito el auxilio del secretario. Integrantes del comité de transparencia, les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. ¿Licenciado, desea intervenir? No. No hay intervención. No habrá participaciones. Entonces, agotada la deliberación del tema, voy a solicitar a los integrantes del comité de transparencia manifestar mediante votación nominal si aprueban el acuerdo que está sometido a su consideración. Para tal efecto, voy a pedir al secretario registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. En cumplimiento de la instrucción de la presidencia, procedo a registrar sus votos. Presidente, licenciado Claudio Yulén Parizet Castorena. A favor. Secretario, licenciado Jesús Armando Vilches Venegas. A favor. Integrante, contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo. A favor. Informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo sometido a su consideración, procede a remitirlo a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Ahora bien, para el desahogo del cuarto punto del orden del día, someto a su consideración el acuerdo por el que se aprueba la clasificación de información con carácter de confidencial para la elaboración de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y de los servidores públicos de la CCA,
presentadas durante el segundo trimestre del año 2020 y de las cuales se cuenta con autorización para publicitarse. Por lo tanto, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este Comité de Transparencia, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica se autorizan dispensar su lectura. Señor secretario, le pediría, por favor, tomar el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Transparencia, solicito a ustedes manifestarse mediante votación económica. Levanta la mano quien esté a favor. Informo de la presidencia que la dispensa de lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Muchas gracias. Aprobada la dispensa de lectura del acuerdo, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios respecto al mismo, por lo que se abre el registro de participaciones, para la cual solicito el auxilio del secretario. Integrantes del Comité de Transparencia, les solicito manifestarse si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. Lic, ¿desea intervenir? ¿Susana? ¿No? No. No hay participaciones. Correcto. Entonces, no habiendo deliberación sobre el tema, voy a solicitar a los integrantes de este comité manifestar mediante voto nominal si aprueban el acuerdo sometido a su consideración. Por favor, secretario, registre el sentido de los votos. En cumplimiento de la instrucción de la presidencia, procedo a registrar sus votos. Presidente, licenciado Claudio Yulén Pariset Castorena. A favor. Secretario, licenciado Jesús Armando Vilches Venegas. A favor. Integrante, contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo. A favor. Informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo sometido a su consideración, procede elaborar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses para efectos del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. En el punto número 5 de nuestro orden del día, someto a su consideración el acuerdo por el que se aprueba la clasificación de información con carácter de confidencial para la elaboración de la versión pública del contrato de servicios profesionales independientes celebrado por la CCEA y el licenciado Eduardo Cervantes Soria durante el segundo trimestre del 2020. En virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este Comité de Transparencia, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si autorizan dispensar su lectura. Señor secretario, tome por favor el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Transparencia, solicito a ustedes manifestarse mediante votación económica. Levanta la mano quien esté a favor. Informo a la presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Muchas gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del acuerdo, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios con respecto al acuerdo, por lo que se abre el registro de participaciones, para lo cual solicito el auxilio del secretario. Integrantes del Comité de Transparencia, les solicito manifestarse si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. Lic, ¿desea intervenir? No. ¿No? No hay intervenciones. No habiendo intervenciones, voy a solicitar a los integrantes de este comité manifestar mediante voto nominal si aprueban el acuerdo que está sometido a su consideración. Para tal efecto, pido al secretario registre el sentido de los votos e informe del resultado. En cumplimiento de la instrucción de la presidencia, procedo a registrar sus votos. Presidente, licenciado Claudio Yulén Pariset Castorena. A favor. Secretario, licenciado Jesús Armando Vilches Venegas. A favor. Vocal, contadora pública Susana Joselín Vera Delgadillo. Informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, siendo aprobado el acuerdo que fue sometido a su consideración, procede la elaboración de la versión pública del contrato celebrado por la CCEA durante el segundo trimestre del 2020 para efectos de cumplir con las obligaciones en materia de transparencia. Y pasamos al siguiente punto en el orden del día. Para el desahogo del sexto punto, someto a su consideración el acuerdo por el que se aprueba el índice de expedientes clasificados como reservados del primer semestre del 2020 de la CCEA. Por lo tanto, en virtud de que en este caso también habrá un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este comité, solicito a los presentes manifestar mediante voto económico se autorizan dispensar su lectura. Señor secretario, por favor, tome el sentido de los votos. Con el permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Transparencia, solicito a ustedes manifestarse mediante votación económica. Levante la mano quien esté a favor. Informo a la presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Muy bien. Aprobada la dispensa de la lectura del acuerdo, me permito preguntar si existieran observaciones o comentarios con respecto al mismo, por lo que abrimos el registro de participaciones, para lo cual voy a solicitar el auxilio del secretario. Integrantes del Comité de Transparencia, les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual sujetará el orden de sus participaciones. En este caso, yo sí deseo intervenir.
Lic. Yo no participaría. ¿No? Ok. Entonces, bueno, me toca. Les voy a exponer el índice, porque el acuerdo de transparencia habla. Sí, no sé si quisieran que hiciéramos un receso de 5 minutos para instalarnos y poder exponer el índice de expedientes reservados. Hacemos un receso de 5 minutos. Ok, termina el receso, estamos instalados y entonces estamos por retomar el tema de el índice de expedientes reservados, para lo cual ibas a exponer algunas cosas. Sí, bueno, los índices de expedientes clasificados como reservados es una obligación que está prevista en la Ley de Transparencia de forma semestral. Se tiene que aprobar en enero y se tiene que aprobar en julio, los primeros 10 días de julio, y bueno, la obligación está en publicarlos en el portal de internet. El índice como tal abarca los expedientes que a la fecha hemos clasificado como reservados, son 6, que pertenecen básicamente a la Dirección General de Administración y a la unidad auditora del órgano interno de control. Básicamente son los contratos en general que se clasificaron, el contrato de oficinas, el contrato de arrendamiento, de limpieza, el contrato de publicidad, redes sociales. También tenemos los contratos de prestación de servicios de los nuevos integrantes del CPC, el contrato del diseñador gráfico, o sea, del licenciado Eduardo Cervantes Soria. Tenemos los contratos del asesor y del asistente del CPC, las declaraciones patrimoniales y de intereses del primer trimestre, que es Cintia y Caridad, que entraron a trabajar en ese periodo, los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios, pero ahora del segundo trimestre, las declaraciones patrimoniales, en este caso también ya del segundo trimestre, tanto del CPC como de los servidores públicos de la CCA. Ese punto es precisamente el que se aprobó el día de hoy. El día de hoy, ajá. Automáticamente ahorita que se apruebe ya va a estar disponible en la página de internet, porque es una obligación de la CCA, y básicamente pues es como un resumen de todos los acuerdos de reserva para que la ciudadanía pueda ver exactamente cuáles son los rubros que se reservaron, los fundamentos legales y las fechas de cuándo sucedieron las reservas y bueno, el estatus del expediente. Nosotros nomás reservamos en la CCA, básicamente nosotros reservamos por datos personales. No existe otra causa de las previstas dentro de la ley que nos ubique. Entonces, pues ahora sí que nuestras reservas son todas definitivas, no hay plazos, porque por ejemplo aquí habla acerca de fundamentos para la ampliación de plazos de reserva. En el caso de las reservas de la CCA, pues al ser datos personales son indefinidas. Y bueno, este es el índice que se está votando en el acuerdo y el cual va a ser publicado en el portal inmediatamente después de que se apruebe aquí. Así es, haciendo la precisión a la ciudadanía que pese a que se encuentre en un índice de expedientes reservados, no significa que toda la información del contrato o toda la información de la declaración está reservada, solamente ciertas porciones, ciertos datos personales que deben reservarse, solamente son unas pequeñas porciones que están, si no me equivoco, descritas ahí en partes o secciones que se clasifican. Partes o secciones que se clasifican es solamente eso, todo lo demás... Sobre todo lo demás hay una versión pública que la ciudadanía puede consultar y solamente nosotros aprobamos la reserva de ciertas partes que la ley prevé que debemos retirar o testar. Sí, por contenido de datos personales. O sea, de hecho, pues aquí dice las razones o motivos de la clasificación. Si los ven todos son protección de datos personales y todas las clasificaciones son parciales. Ningún documento de la CCA, desde que se creó, se ha clasificado de forma total. Así es. Entonces... esa sería mi intervención. Esa sería la intervención y bueno, agotadas las intervenciones, si no hubiera algún otro comentario, por mi parte no lo habría. Solicito a los integrantes de este comité manifiesten mediante votación nominal si aprueban
el acuerdo sometido a su consideración, incluido este anexo que se publicará. Y para tal efecto, pido al secretario registre el sentido de los votos e informe el resultado. En cumplimiento a la instrucción de la Presidencia, procede a registrar los votos. Presidente, licenciado Claudio Yulén Parizal Castarena. A favor. Secretario, licenciado Jesús Armando Vilches Venegas. A favor. Vocal, Contadora Pública Susana Joselín Vera Delgadillo. A favor. Informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo sometido a su consideración, procede la publicación del índice de expedientes clasificados como reservados del primer semestre del 2020 en el portal de la CCA, en cumplimiento de lo previsto por las leyes en la materia. Y finalmente, agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión del Comité de Transparencia, siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del día 7 de julio de 2020. Muchas gracias a todos. Gracias.